bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña el Dr. Anthony Bucar Jr. El Dr. Bucar cursó sus estudios de pregrado en bioquímica, así como de maestría y doctorado en farmacología en la Universidad de Sherbrooke, en Canadá. Realizó estancias postdoctorales y de investigación en neurociencias en UT Southwestern Medical Center at Dallas y en Stanford School of Medicine, donde fue integrante del grupo del Dr. Thomas Sudoff, Premio Nobel de Fisiología o Medicina, año 2013. Ha publicado 28 artículos en revistas internacionales del más alto impacto, tales como Frontiers in Neuroscience, Neuron, Journal of Biological Chemistry, por citar algunas. Ha escrito 3 capítulos del libro y dirigido o codirigido 23 tesis, que incluyen 9 de doctorado y 13 de maestría. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan la beca del Instituto Canadiense para la Investigación en Salud, el premio Mount Peppercorn de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos y el reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Desde el año 2014 es profesor investigador 3B en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en donde estudia las correlaciones moleculares de la formación y función de la sinapsis. Este día nos acompaña en la sesión académica como invitado de su colaboradora, la doctora Selma Bendaño, con la cual realizan proyectos en común. Doctor Bucar, sea bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la introducción y quería tomar unos momentitos para agradecer al Instituto de Medicina Genómica, INMEGEN, y también a la doctora Abedaño Vázquez por la invitación, por darme la oportunidad de participar en la sesión académica del día de hoy. También quería agradecer a la doctora Arcos López por brindarnos el apoyo para realizar justamente el formato audiovisual de esta plática. Pues justamente como fue dicho en mi introducción, les voy a hablar de la neuroconectoma molecular. Se trata justamente de definir lo que está pasando cuando dos sinapsis, cuando dos neuronas se acercan, cuando establecen un contacto célula-célula, como se pueden ver en este ejemplo. Pues lo que tratamos de hacer en la neuroconectora molecular es definir el conjunto de moléculas que se encuentran justamente en la interfaz de estas dos neuronas, para que nos podría dar el nivel de especificidad y también de jerarquía que está llevándose a cabo durante el neurodesarrollo. Compartiendo mi presentación, mi nombre es Anthony Bucar, estoy profesor titular en el Departamento de Biología Celular en CINVESTAB, la unidad Zacatenco, aquí en la Ciudad de México, y vamos a tratar de ver cuál es el trabajo que hacemos en el laboratorio para poder elucidar un código transversal de adhesión intercelular que puede ser involucrado en desórdenes del neurodesarrollo. Primero quería destacar que estas ideas surgieron justamente en estancia postdoctoral en el laboratorio del doctor Sudoff, que él recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2013, cuando yo estaba presente en el laboratorio, y realmente el apoyo conceptual viene de una parte de su laboratorio también. Y ahorita pudo desarrollar mi propia línea de investigación aquí en México con mi grupo. Pues les presento primero el cerebro, el asunto central de nuestra práctica de hoy, mostrándole cómo de manera anatómica se encuentran diferentes regiones funcionales en el cerebro. Por ejemplo, la corteza motora, que está responsable, por ejemplo, del movimiento, y de otro lado, por ejemplo, el lóbulo temporal, que él se encarga de la memoria. Es decir, que hay grupos
funcionales de neuronas que se encuentran localizados de manera diferencial geográficamente, ¿no?, al dentro del cerebro. Pero todas estas regiones están conectadas. Realmente es una red de interconexión muy compleja, lo que justamente pide que como investigadores podemos disecar estas conexiones. ¿Cuáles son los determinantes moleculares que hacen que se conectan una región a la otra? Entonces, viene justamente del conocimiento de lo que podemos obtener de la formación de estos contactos, principalmente la formación de las sinapsis, que son contactos entre dos neuronas. ¿Cómo se lleva a cabo justamente este evento de la sinaptogénesis? Primero hay la migración desde neuronas inmaduras de extensiones que van a tratar de encontrar su blanco en un bosque de neuronas. Una vez que se encuentra el blanco, se establece un contacto directo con esta estructura y después se recluta proteínas de un lado al otro de este contacto para finalmente llevar a cabo la maduración completa de esta estructura que va a ser llamada la sinapsis madura, que puede ser hipoexcitatoria o inhibitoria, por ejemplo. Pues estas sinapsis inhibitorias y excitatorias se pueden ver, por ejemplo, ejemplificadas en una tensión de una neurona única del hipocampo, una neurona piramidal, donde en verde se ven las sinapsis excitatorias y en rojo las sinapsis inhibitorias. Y pueden ver únicamente en esta imagen que hay miles de contactos, porque cada uno de estos puntas representan una sinapsis. Pues habla justamente de la complejidad de poder descubrir a los determinantes moleculares de estos contactos. Pero al final de mi plática voy a regresar a esta problemática y cómo con el conocimiento que estamos desarrollando en el laboratorio podemos llegar a disecar estos contactos. Pues la sinapsis, de manera general, es una estructura asimétrica, donde de un lado tenemos vesículas presinápticas que tienen almacenados neurotransmisores, los cuales van a ser liberados en la henidura sináptica y actuar sobre la membrana postsináptica, las cuales contienen receptores, canales, etcétera, que de respuesta justamente a estos neurotransmisores. El concepto que tenemos es realmente poder generar un código molecular de adhesión que sea transversal. El evento biológico de enfoque es realmente las conexiones neuronales en un modelo sináptico. Pero ¿cómo podemos hacer para descifrar eso? Es elucidar justamente los componentes de los complejos moleculares que lleven a cabo la formación de la sinapsis en dos formas. Entonces, ver cuáles son las parejas, entonces el emparejamiento y también la jerarquía de unión, entonces la fuerza de esta unión, de la unión entre las moléculas involucradas y también la función de estos complejos moleculares, porque cada complejo que están conformados por diferentes proteínas pueden tener funciones diferentes. La transversalidad viene de que el conocimiento que se puede obtener desde la investigación en el sistema nervioso, tal vez puede también tener correlatos en otros sistemas que no son neuronales. Entonces, que sí son eventos que dependen de adhesión, pero en otros
tejidos. Y relacionado todo eso con desórdenes del neurodesarrollo que involucran justamente la formación de sinapsis, que de una edad temprana hasta una edad adulta puede tener unas variaciones entre el número de células que están involucradas en este proceso. Pero más que todo, va a ser justamente la dinámica de estos contactos. Se lleva a cabo durante toda la vida y tiene una tasa de recambio muy grande. Y lo podemos relacionar con trastornos neuropsiquiátricos de la infancia que persisten a la edad adultez, como por ejemplo el autismo, el trastorno por déficit de atención y también el trastorno bipolar. Pues esto es esta hoja blanca. Tenemos una sinapsis y nos preguntamos cuáles son los determinantes moleculares que pueden llevar a cabo estos contactos célula-célula para llevar a cabo la formación de una sinapsis madura. Pues también queremos ver si hay relaciones entre estos complejos moleculares y la presencia de trastornos neuropsiquiátricos como son el autismo, TDAH y trastorno bipolar. Todo eso empezó con la araña viuda negra. ¿Qué pasa cuando le pica a uno esta araña? Por supuesto, hay mucho dolor. Y los digo siempre a mis alumnos también, uno puede transformarse en Spider-Man, pero es broma. Pero en realidad lo que pasa es que puede llevarse a cabo una parálisis, pero también la muerte. ¿Por qué? Porque el veneno de la araña viuda negra contiene un componente que se llama la alfa-lactotoxina, la cual va a entrar al flujo sanguíneo, encontrar a sus blancos y generar a una liberación masiva de neurotransmisores. Y por el modo de acción que tiene esta toxina, va a llevar a una neurotoxicidad grande. ¿Por qué? Porque lo que hace la toxina es que puede formar diferentes grados de homómeros y hasta llegar a un tetrámero, el cual se va a insertar en la membrana de la célula y va a formar un poro que va a dejar entrar varios componentes, que pueden ser iones, neurotransmisores, etcétera, pero sin tener realmente un control de eso, lo que va a generar un desbalance muy grande en las cargas eléctricas de las neuronas, por ejemplo, y va a generar una neurotoxicidad. ¿Cómo lo hace esta toxina para encontrar su tejido blanco? Pues utiliza moléculas de la superficie celular que ellas va a permitir que la toxina se puede anclar. Y de estas hay dos familias. Una que se llama las neurexinas y la otra las trofeínas. Vamos a ver cómo este conocimiento de este componente del veneno de la araña viuda negra nos ha permitido realmente describir eventos de formación de la sinapsis. Pues primero, empezando con las neurexinas. En este evento de la formación de las sinapsis neuronales, las neurexinas son moléculas de adhesión. ¿Por qué? Porque contienen en su parte extracelular diferentes dominios de adhesión que permiten a contactos proteína-proteína, como son los dominios LG y ERF. Y hay 3 genes, neuroxina 1, 2 y 3. Hay, de manera mayoritariamente, hay 2 versiones, la alfa, la larga, y la beta, la corta. También contiene un dominio transmembranal que permite que esta molécula de adhesión sea anclada a la membrana. Y además tienen varios sitios que son identificados así como 1, 2, 3, 4 y 5, que son
sitios de splicing alternativo. ¿Qué van a hacer eso? Van a permitir una generación grande de la diversidad de estas moléculas. Y se ha descrito que por el uso de splicing alternativo, este sistema puede generar hasta 3,000 variantes. Es un mínimo hasta la hora. Pero lo importante es que va a tener nuestro interés es el sitio 4 que se encuentra cerca del dominio transmembranal. Pues nuestra pregunta era si podía existir otras proteínas que podían interactuar con las neuroxinas para que ellas podían cumplir su función de adhesión. Lo que hicimos es producir las neuroxinas de forma soluble, es decir, sin presencia de su dominio transmembranal. Lo hicimos en un sistema heterólogo, que son células de demonio que pueden secretar a las neuroxinas en el medio. Después inmovilizamos a las neuroxinas sobre perlas y una vez purificadas, podemos después ponerlas en contacto con proteínas del cerebro, de homogeneados del cerebro de ratones y realizar una evolución para después poder identificar cuáles son las moléculas, las proteínas que se quedaron atrapadas, ¿no? en las perlas de cefarosas que contienen las neuroxinas. Y con espectrometría de masa podemos directamente identificar a estas proteínas. Pues una familia de las proteínas que identificamos primero fueron las neuroliginas. Las neuroliginas que tienen 5 genes, 1, 2, 3, 4 y 4Y, son también moléculas de adhesión que tienen un dominio transmembranal que le permite anclarse a la membrana de la célula, pero también un dominio extracelular muy largo que contiene un dominio de adhesión de tipo acetilcolinesterasa. Además, este dominio contiene 2 sitios de splicing alternativo, lo que otra vez permite generar una diversidad molecular. El que nos va a interesar mucho más es el sitio B, en el caso de las neuroliginas. Pues cuando obtuvimos esos resultados, fuimos a comprobarlos con otras técnicas. Una de ellas es un ensayo de marcaje de superficie celular que nos permite ver si una molécula puede realmente interactuar con la otra a la superficie de la célula que expresa la proteína blanco. Entonces, con este ensayo se realiza de la siguiente manera. Se pone en un ligando soluble, en este caso va a ser las neuroxinas, en contacto con células que expresan o no expresan a la proteína blanco que va a ser las neuroliginas. Después de lavados, podemos identificar de manera diferencial a la proteína expresada en las células versus el ligando a las neuroxinas que son unidas. Si hay unión, vamos a ver entonces este patrón. Vamos a ver una fluorescencia verde si hay unión y ausencia de fluorescencia verde si no hay unión. Pues lo que hicimos es expresar las neuroliginas completas en células, identificado en rojo, y después ponerla en contacto con las neuroxinas, con 2 variantes de cada una de la alfa y beta, una que contiene un inserto al sitio 4 y otra que no contiene inserto al sitio 4, y lo mismo para la neurexina beta. Lo que vimos es que con esta isoforma de la neuroligina completa, solamente podía unirse la neurexina beta, pero no la alfa, lo que está al contrario de lo que habíamos identificado en los ensayos de espectrometría de masa. Entonces, lo que hicimos es cambiar la isoforma de la neuroligina, tomando ahorita una neuroligina que carece del sitio B, de su inserto en sitio B, y poniendo otra vez las neuroxinas solubles, vimos que ahorita todas las neuroxinas pueden unirse a esta isoforma de la neuroligina. Pues, es decir, entonces, que
pudimos identificar a un código molecular que realmente tiene un impacto sobre cuál isoforma de la neuroligina van a interactuar con cuáles isoformas de las neurexinas. Y en este caso, la neuroligina que tiene el sitio B puede interactuar solamente con la neurexina alfa, pero cuando no tiene el sitio B, se puede unir a todas las neurexinas. Y este fue un primer hallazgo de que había un nivel en la jerarquía de este complejo había un primer nivel que es el reconocimiento proteína-proteína, pero que este reconocimiento podía ser regulado por splicing alternativo, que es el segundo nivel. Pues a tener estos resultados, fuimos a cristalizar estos complejos y pudimos observar que había la presencia de un dímero de las neuroliginas, pero que cada neuroligina podía contactar a una neurexina. Pues nuestro interés fue ver cuáles eran los componentes, cuáles eran los residuos que se encuentran a la interfaz entre la neuroligina y la neurexina, porque podía relacionarse con la presencia del sitio B o del sitio 4 de las neurexinas. Pues al analizar vimos que justamente el sitio B de la neuroligina se encuentra justo a la interfaz entre las neurexinas y las neuroliginas, pero que el sitio 4 se encontraba cerca de la interfaz, pero un poquito al lado, mientras que podía explicar por qué el sitio B tiene más impacto sobre la unión entre la neurexina y la neuroligina que el sitio 4. Pues en un contexto neuronal ahorita, ¿cuál es la consecuencia funcional de estos variantes en la formación de la sinapsis? Pues hicimos un ensayo de formación de hemisinapsis, lo que consiste en hacer un co-cultivo entre neuronas, cultivos primarios de neuronas, con células no neuronales que expresan a la molécula de interés, y en nuestro caso va a ser la neuroligina. Entonces, al tener un contacto con las neuroliginas expresadas en las células no neuronales va a entrar en contacto con las neurexinas de las neuronas primarias. Y esto va a generar una maduración del compartimiento presináptico. ¿Por qué? Porque la neuroligina va a actuar con la neurexina, y la neurexina se encuentra en el lado presináptico. Pues al realizar estos ensayos vimos que no había diferencia en la capacidad de inducir sinapsis entre los dos variantes que tienen el sitio B o que carecen del sitio B. Por eso hicimos uso de otro ensayo, el cual permite sobreexpresar a estos variantes en neuronas, pero sin presencia de células no neuronales, entonces en puros cultivos primarios de hipocampo. Y en este caso vimos una diferencia en el cual la neuroligina que tiene la presencia del inserto al sitio B, forma compartimientos sinápticos que son más pequeños, 2 veces más pequeños que los compartimientos sinápticos que son inducidos por la variante que carece del sitio B. Pues fue la correlación funcional de que estos dos variantes pueden generar cambios morfológicos diferentes en las neuronas. Y tiene su importancia porque los genes de las neurexinas y neuroliginas están asociados
con un trastorno neuropsiquiátrico, que es el autismo, el cual se caracteriza con los siguientes síntomas, de tener dificultades en la interacción social, trastornos de lenguaje, patrón restringido de interés y conducta repetitiva, por ejemplo. Pues del otro lado, teníamos también en pendiente, ¿no? Al caracterizar el otro blanco de la alfa-latotoxina, que son las latrofilinas, que son otros grupos de proteínas, y vamos a ver que también tienen función de adhesión para poder estabilizar sinapsis. Entonces, ¿qué son las latrofinas? Son moléculas que se expresan altamente en el cerebro, se pueden expresar en el mismo sitio todas, que son 3 isoformas, latrofina 1, 2 y 3. Podemos ver, por ejemplo, en un corte sagital de cerebro, el hipocampo que se encuentra en esta región. Podemos ver que la latrofina 1, 2 y 3, las 3 se encuentran expresadas en este sitio, pero al contrario, en el cerebelón, por ejemplo, podemos ver que se expresan mucho más las latrofina 2 y 3, pero poca la latrofina 1. Entonces, este justificaría la presencia, la función de estas moléculas, ¿no? En la formación de la sinapsis en eventos neuronales. Entonces, estas moléculas se ven altamente expresadas en el cerebro, como se ven en esta gráfica de distribución en diferentes tejidos, pero también se encuentran en otros tejidos como son corazón, riñón y hígado. Lo que puede también dar a estas moléculas un aspecto transversal, entonces que la adhesión que tienen en los complejos de adhesión que forman en el cerebro, en las neuronas, tal vez pueden encontrarse también en otros tejidos. Pues estas moléculas, las latrofinas, hacen parte de una gran familia de receptores, que son receptores de membranas que se llaman receptores acoplados a proteínas G, y como le dice su nombre, pueden tener sus efectores son proteínas G triméricas, que son constituidas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y la variabilidad, la diversidad de función que tienen estas proteínas triméricas pueden verse justamente con la proteína alfa, la subunidad alfa, que por ejemplo, si es de tipo alfa S, estimula el adenilatoxiclasa para incrementar niveles de AMP cíclico, pero si es de tipo alfa I, inhibe a los niveles de AMP cíclico. Este es un ejemplo que vamos a retomar un poquito más adelante para poder describir la función de las latrofinas, que ellas se encuentran justamente en una subfamilia de los receptores acoplados a proteínas G, que es la familia de receptores de adhesión GPCR. Entonces, los AGPCR, que tiene una particularidad de tener dominios muy largos en el terminal, que a su vez contienen dominios de adhesión para justamente mediar contactos proteína-proteína. También contiene la presencia de 7 dominios transmembranales, pero un dominio firme de esta familia es la presencia de un dominio de autoproteólisis denominado dominio gain. Aquí vemos las latrofinas, la familia de las latrofinas, latrofina 1, 2 y 3, con sus dominios de adhesión. Pero este dominio gain, su importancia se ve justamente porque genera 2 subunidades de estas mismas moléculas. Entonces, las latrofinas están producidas en una sola cadena, pero al detener este sitio de autoproteólisis, se genera un corte justamente
para generar dos subunidades, una subunidad N-terminal y una subunidad C-terminal anclada a la membrana. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Es solamente por un ataque nucleofílico que va a debilitar justamente la unión, el enlace que se encuentra entre esta treonina 838, por ejemplo, y esta leucina 837 para generar un corte. Este corte va a liberar esta hoja plegada de las demás, pero todo este complejo se va a mantener unido de manera no covalente con el apoyo justamente de uniones y de interacciones hidrofóbicas que se encuentran en el dominio gain. Es que adentro del dominio gain se encuentra este sitio de autoprotólisis. El dominio gain permite que todo se queda asamblado sin tener uniones covalentes. A la membrana se ve de esta manera, entonces las lactofinas se encuentran ancladas a la membrana con 7 dominios transmembranales y de manera importante tienen 2 dominios extracelulares de adhesión que son los dominios de lectina y olfactomedina. Y estos son los que van a mediar justamente contactos proteína-proteína y que nos van a permitir poder identificar a estas moléculas. Y si ponemos entonces la lactofina en el contexto neuronal, la primera pregunta fue justamente ver si hay presencia de proteínas en el cerebro que pueden unirse a las lactofinas. Por eso hicimos un ensayo de agregación celular que consiste justamente a expresar dos proteínas de prueba que podían tal vez medir adhesión en 2 poblaciones de células por separado, después mezclar estas poblaciones y de tener una distribución aleatoria, sería decir que no hay contacto entre estas dos proteínas, pero de tener agregados, sí nos identifica a un contacto funcional de adhesión. Es lo que hicimos en el caso de la lactofilina, que se expresa, por ejemplo, en las células que tienen también expresada a la proteína fluorescente verde, y lo mezclamos con una población de células que tienen expresadas a la proteína fluorescente roja, la de SERED. Y el primer blanco que comprobamos fue justamente a las neurexinas. ¿Por qué? Porque como la alfa-lactotoxina, ¿no? El componente del veneno de la araña viuda negra, puede reconocer a la lactofina y a la neurexina. Nos preguntamos si no era porque justamente estas 2 moléculas forman un complejo. Pues de esta manera lo que hicimos es expresar a las neurexinas ahorita en las células rojas. Y lo que vimos es que cuando se mezclan estas células rojas con las lactofinas, forman agregados. Asimismo, forman también agregados con las neuroliginas. Es decir, entonces que la lactofina sí forma un complejo de adhesión funcional con las neurexinas. Podemos también medir el nivel de jerarquía de este contacto, haciendo un ensayo de unión de saturación por ligando, lo que nos permite determinar parámetros de este contacto, de esta interacción. Entonces, se pone un ligando en contacto con células que expresan al receptor, se hace un lavado para después detectar a la presencia del ligando sobre estas células. Más ligando, más señal. Y va a llegar a un nivel de saturación, como lo vimos, por ejemplo, cuando ensayamos a la norexina 1 beta y a la norexina 2 beta. Queriendo decir justamente que estas dos moléculas pueden interactuar con las lactofilinas.
el parámetro de interacción fue de 20 nanomolar para la anorexina 1 y 36 nanomolar para la anorexina 2, diciendo ahorita que el ligando preferencial sería la anorexina 1, pero este depende de la disponibilidad, pero que de manera general la torfirina tiene mejor interacción o interacción más fuerte con la anorexina 1 beta que con la anorexina 2 beta. Al contrario, la anorexina 2 beta o la anorexina 1 beta, que ellas tienen la presencia del sitio 4, del inserto al sitio 4, ellas pierden totalmente la afinidad por la latofina. Entonces, es decir, que el sitio 4 de la anorexina es el que regula la interacción con la latrofina. Pues este es el esquema que obtuvimos, entonces que las norexinas interactúan con las noreliginas, pero las norexinas también pueden interactuar con las atorfinas. Este puede ser en la misma sinapsis, por ejemplo. Y en las norexinas, entonces vimos que interactúa con uno de los módulos de adhesión, que es el dominio de olfactomedina. Pero ¿qué tal del dominio de lectina? Que al ser como libre, tal vez podría interactuar con otras moléculas. Entonces, hemos tomado una estrategia similar de lo que hemos hecho para identificar a las neuroliginas norexinas, es otra vez expresar a este dominio, el dominio de lectina de manera soluble, inmovilizarlo sobre perlas y ponerlo en contacto con proteínas del cerebro de ratón y hacer elusión, correr las muestras sobre geles para después identificar con espectrometría de masa, lo que nos llevó a identificar a una familia de proteínas que se llama las tenorinas. Pues que las tenorinas son proteínas muy largas, que ellas también contienen un dominio transmembranal que les permite ser ancladas a la membrana y un muy largo dominio extracelular. Y parte de este dominio va a tener justamente el sitio de interacción con la trofilina. ¿Cuál podría ser el impacto funcional de esto en neuronas? Entonces, lo que hicimos en este caso fue incubar cultivos primarios de neuronas de hipocampo con cantidades saturantes de el dominio de lectina, por ejemplo, para justamente bloquear la unión que podía llevarse a cabo entre la tenorina y la trofilina. Y lo que vimos es que justamente hubo una disminución de la densidad sináptica, tanto para las sinapsis inhibitorias, identificadas por un marcador de las sinapsis inhibitorias, tanto como para las sinapsis excitatorias. Entonces, diciendo que el papel de la interacción entre la tenorina y las aletrofinas puede ser de manera como muy general en todos los tipos de sinapsis, excitatorias como inhibitorias. Y hace que nuestro modelo se hace más complejo, entonces teniendo otra vez los complejos con las norexinas, pero aún más ahorita se agrega el complejo con la tenorina. Pues es importante en diferentes trastornos del neurodesarrollo, como puede ser, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, que se caracteriza con tener una impulsividad y hiperactividad grande y poca capacidad de atención. Se ha asociado con polimorfismos en el gen de la latorfina 3. Y de su lado, la tenorina también está asociada con un otro trastorno neuropsiquiátrico que se llama el trastorno bipolar, que es un polimorfismo en el gen de la tenorina 4. Y el trastorno bipolar que tiene síntomas diferentes de los demás, como por ejemplo psicosis,
inestabilidad del estado de ánimo, por ejemplo. Pues este pone estas tres moléculas justamente asociadas con diferentes trastornos neuropsiquiátricos, pero realmente puede ser que hay traslapes en esos trastornos y la función de estas diferentes moléculas, entonces que no son estrictamente asociadas a estos trastornos. ¿Por qué? Porque estas moléculas están involucradas en procesos generales de formación de la sinapsis. Pues un evento muy importante en la formación de estructuras que involucran justamente a migración, a adhesión, es el citoesqueleto de actina. Este se ve justamente cuando hay migración neuronal, la cual se da por extensión de estructuras, ¿no?, a la superficie de la célula, las cuales son respaldadas por la formación de estructuras compuestas de microtúbulos, pero también de filamentos de actina, los cuales van a producir, generar estructuras, ¿no?, dependientes de actinas que son como los filopodios, pero también como son los lamelipodios. También, una vez que se termina esta migración, hay contribución del citoesqueleto de actina para poder generar una dinámica en las conexiones neuronales. Entonces, que se va a remodelar el citoesqueleto de actina con ayuda de proteínas accesorias, por ejemplo. Una de estas proteínas accesorias, que se llama SHANK, se ha visto que se puede interactuar con las latrofinas. Entonces, nos pusimos a investigar si las latrofinas podían ya tener un papel en la remodelación del citoesqueleto de actina. Pues este proyecto fue el de una de mis alumnas, Rudy, en el laboratorio, y su estrategia fue tomar células que no expresan a las latrofinas para posteriormente poder introducir a las latrofinas por medio de transfecciones, por ejemplo, heterólogas, en células heterólogas. Estas células pueden formar lamilpodios y filopodios, así que se podía justamente cuantificar el efecto de la expresión de las latrofinas en este modelo. Pues lo que observó Judith era justamente que al expresar a la latrofina se veía un cambio drástico en la morfología de estas células a comparación con la expresión de una proteína control en estas células. Uno se veía que el tamaño era muy reducido, como se puede ver con la escala de tamaño en los dos casos, pero también que había una remodelación completa del citoesqueleto de actina. Y se podía ver con colores de colocalización que la proteína expresada, la latrofina, podía tener una colocalización muy fuerte con el citoesqueleto de actina. Y cuando se hizo justamente la cuantificación de esto, cuantificando justamente el señal de fluorescencia que tienen las latrofilinas, que son acopladas con una proteína fluorescente Venus, este señal colocalizaba de manera muy fuerte con el citoesqueleto de actina, con una actina filamentosa que fue también tenida con un componente fluorescente, lo que vimos un incremento muy grande en la colocalización entre estos dos señales. Pero al quitar el dominio transmembranal, como se ve en esta construcción, por ejemplo, la misma latrofilina 1 que tenía una gran colocalización con el filamento, con la actina filamentosa, perdía esta colocalización justamente cuando se quitaba los dominios transmembranales, lo que quiere decir que los determinantes de
de contacto con la actina se encuentran justamente en esta parte de la latrofilina. Y se podía ver el impacto de la latrofilina en la formación de varias estructuras dependientes de actina, como son los filopodios, lamilipodios y blebs. En los filopodios y lamilipodios vimos una disminución muy fuerte de estas estructuras, mientras que se ha visto la creación de blebs, estructuras que no estaban presentes en las células controles, pero sí en las células que expresan a las latrofilinas. Entonces, es decir, que las latrofilinas por sí solas, entonces, sin tener la presencia del ligando, pueden remodelar al citoesqueleto de actina y contribuir a la formación de estructuras dependientes de actina. Pues se sabe que un componente del citoesqueleto de actina que permite a que sea remodelado es la proteína cofilina, la cual se encuentra fosforilada en su forma inactiva y desfosforilada en su forma activa, lo cual nos hizo pensar que teníamos que detectar a qué sucede con la forma fosforilada justamente en estas células para poder decir si hay una desaparición de esta forma fosforilada para llevar a una forma activa que es desfosforilada. Y es lo que vimos justamente en todos los casos donde se expresan las latrofilinas. Vimos una disminución de la fracción fosforilada de la cofilina. Entonces, una disminución de la forma inactiva. Por comparación, vimos también un incremento de la forma activa. Entonces, que las latrofilinas sí pueden interactuar con proteínas de remodelamiento del citoesqueleto de actina. Pero, ¿qué pasa ahorita cuando se pone en contacto con su ligando? En un ensayo de agregación, otra vez, donde se expresa en las células que están mezcladas, la tenorina, que es el ligando de la latrofilina. Entonces, lo que vimos es que sí hubo la formación de agregados, lo que nos dice que esta pareja cumple función de adhesión intercelular, pero también lo que vimos es que al ponerse en contacto con las latrofilinas, con las tenorinas, las células que expresan a las latrofilinas, hay un rescate de las estructuras de actina en estas células. Entonces, es decir, que el contacto de la tenorina hace que una señal X produce justamente una remodelación otra vez del citoesqueleto de actina. Entonces, que el ligando puede modular la función intrínseca de las latrofilinas. Vimos que este papel era diferente para diferentes también isoformas y diferentes para diferentes estructuras, pero de manera general se ha visto que sí la tenorina tiene un papel modulatorio sobre estas estructuras. Y en las neuronas de hipocampo se ha visto algo muy parecido. Entonces, aquí podemos ver en la izquierda, cuando se sobreexpresa una proteína fluorescente verde, va a llenar todos los compartimentos de las neuronas y vimos justamente la presencia de varias espinas dendríticas. Pero al sobreexpresar a la latrofilina, se reducía mucho la complejidad de estas neuronas y también la presencia de espinas dendríticas. Entonces, algo muy parecido a lo que hemos visto en las células, en el sistema de células heterólogas. Así que podría ser una función transversal de las latrofilinas. Y ese se puede ejemplificar, por ejemplo, en el modelo de las sinapsis que teníamos, donde las latrofilinas tienen justamente
un efecto de activación de la cofilina para que ella pueda remodelar al citoesqueleto de actina y inhibir a la formación de lamellipodios y filopodios, pero que de ser en contacto con su ligando ahorita, este va a poder rescatar a la formación de las estructuras dependientes de actina y desprender la atrofina de la actina filamentosa del citoesqueleto de actina. Entonces, la función de modulación de este ligando nos llevó a pensar que tal vez hubiera otros niveles de modulación de la función de la atrofina. Este lo pudimos ver justamente analizando los genes que codifican para las diferentes atrofinas 1, 2 y 3. Vimos la presencia de varios eventos de spacing alternativo. Se pueden ver, por ejemplo, en las líneas punteadas, los eventos de spacing que son comunes entre las isoformas, y las caras sin línea punteada son los que son específicos para una isoforma o la otra. Y, por ejemplo, enfocándonos en este sitio, el sitio A, vimos que este es presente en todas las atrofinas, mientras que el sitio B, que se encuentra aquí, es específico para la atrofina 1. Entonces nos preguntamos cuál podría ser la función de estos sitios, de los insertos en estos sitios, sitio A o sitio B. Empezando con el sitio A, fuimos a checar la distribución de esta isoforma en el cerebro de ratones y en otros tejidos. En cerebros vimos que este evento de spacing alternativo era altamente regulado entre isoformas, porque, por ejemplo, para la atrofina 1 era mitad a mitad en el cerebro, mientras que por la atrofina 3 era mayoritariamente la isoforma que tiene el inserto en el sitio 4. También comparando en diferentes tejidos, vimos que, por ejemplo, para la atrofina 2, este se encuentra casi mitad a mitad en el cerebro, pero otra vez en el corazón había mayoría, casi 100% de la isoforma que carece del inserto del sitio A. Entonces, este nos dio el fundamento de que hay una regulación fisiológica para estos eventos de spacing alternativo. Pero ¿qué tal de la función molecular? Entonces, lo que hicimos es probar otra vez en ensayos de unión de saturación por ligando la fuerza de la interacción, entonces obteniendo parámetros de esta interacción. Vimos que en presencia del inserto al sitio 4 se perdía la interacción, se perdía la fuerza de interacción con los ligandos tendininas, pero no con un otro ligando que es FLR3. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos clases de ligandos? Es que las tendininas interactúan con el dominio de lectina, como hemos visto, pero de su lado el ligando FLR3, como las neorexinas, interactúan con el dominio de olfactomelina. Entonces, por estos ligandos, el inserto al sitio A no tiene ningún impacto, pero para los ligandos que se unen al dominio de lectina, sí. Entonces, este era otro nivel de regulación de un evento de spacing alternativo que él va a modular la interacción con ligando. Ahorita, ¿qué pasa con el sitio B? Que él era ubicado en otra parte de la proteína. Este fue un proyecto encabezado por el doctor José Carlos Obando Zombrano en mi laboratorio. Él ubicó justamente el evento del inserto B, justamente, a una región que está ubicada entre dos exones, el exón 21 y el exón 22, y realmente este inserto embarcaba a todo el intrón que se encuentra entre estos dos exones. Y se puede ver que este genera justamente un continuum en la secuencia de la proteína para justamente llevar a cabo esta inserción.
la inserción, que es de tipo retención de intrones. Este evento, cuando fue alineado con otras especies, sí era presente en otras especies como en el ratón, en el macaca mulata, en el canis lupus, por ejemplo, pero no estaba presente en Homo sapiens, por ejemplo. Ensayos más profundizados de esto en bancos de RNA-seq nos ha permitido posteriormente identificar sí a la presencia de este evento de retención de intrón en humanos también. Pues es la particularidad de este evento de splicing es que se encuentra justamente en una parte que está en contacto con elementos de la maquinaria intracelular para justamente tal vez influir a señales intracelulares. Entonces, lo que hizo José Carlos es probar la activación de dos proteínas REX, la proteína alfa S, que lleva a cabo al aumento de AMP cíclico intracelular, y la proteína alfa I, que ella lleva a la inhibición de la adenosiclasa, entonces en la inhibición de la función de producción de AMP cíclico. Pues al expresar a estas dos variantes, se vio algo muy impactante. Entonces, al primero probar la función en el acople a la proteína G alfa S, se midió niveles, si había niveles aumentados de AMP cíclico. Y es lo que se detectó. Entonces, que al expresar a la variante con el sitio B, se ha visto que este aumentaba los niveles de AMP cíclico, pero que la heteroisoforma no tenía ningún impacto sobre eso. ¿Y qué tal cuando se incuban con los ligandos? Entonces, ahorita activando con ligandos, poniendo, por ejemplo, la anorexina o FLAIR3, que es otro ligando también de la latorfirina, pudimos ver que para la isoforma que tiene la inserción del sitio el inserto en el sitio B, podíamos ver si incrementó en AMP cíclico, pero no en el caso de la isoforma que carece de este inserto. Entonces, el acople a alfa S sí se da está promovido por la inserción por este evento de splicing alternativo. Ahorita, viendo a la activación de la proteína G alfa I, en este caso se utilizó la foscolina, que es un activador general de las adenilaciclasa, para tener un aumento como muy elevado de este segundo mensajero. Y en paralelo, hacer la activación con los ligandos de las latorfirinas. Y vimos que los niveles de foscolina fueron reducidos justamente por la activación con los ligandos para las dos isoformas, diciendo que estas dos isoformas pueden acoplarse a la proteína RI. Entonces, nos lleva a tener un esquema muy interesante donde tenemos que la isoforma de la latorfirina 1 que carece de un inserto al sitio B activa solamente la proteína alfa I en presencia de ligando, pero que la isoforma de la latorfirina 1 que sí tiene un inserto al sitio B, ella puede hacer activación de la proteína alfa I, pero también de la proteína alfa S en condiciones constitutivas, entonces sin ligando, como con ligando también. Pues de esto podemos ponerlo también otra vez en el contexto de la formación de la sinapsis, viendo que ahorita se agrega la activación de las proteínas RI y alfa S en condiciones constitutivas, como en condiciones en presencia de ligando.
los niveles de AMP cíclico también tienen impacto sobre la formación de estructuras dependientes de actina. Entonces, ahorita la importancia de eso en contexto de migración, de neurodesarrollo, primero es importante por la migración neuronal para poder formar lamilipodios, filopodios y el cono axónico. Cada uno de estos van a tener su propia señalización, como podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso de lamilipodios, de la formación de lamilipodios que van a interactuar, que van a generar la activación de complejos ARP y WAVE, por ejemplo, así como por medio de la proteína Schenck se puede. Y también en el cono axónico, que sería la parte más tardía, cuando ya está migrando esta parte de la neurona inmadura. Entonces, podemos ver que la activación de las proteínas GES pueden generar incrementos en los niveles de calcio intercelular, pero también de AMP cíclico intracelular. Y esto va a influir a la dirección que va a tomar el cono axónico. Entonces, que son como señales de polaridad para el cono axónico, y puede depender justamente de la interacción con el ligando, que puede ser tenorina 2, por ejemplo, que al interactuar con su receptor va a incrementar los niveles de AMP cíclico o de calcio adentro de la célula para tal vez establecer un gradiente y también una preferencia sobre la dirección que va a tomar el crecimiento del cono axónico. Pues en un contexto de que hay otras moléculas de adhesión también que pueden cumplir otras funciones, hace que el sistema se puede poner muy complejo. Por eso tratamos de desarrollar en el laboratorio también herramientas que nos permiten disecar a la importancia de un complejo molecular en una especificidad neuronal o sináptica, por ejemplo. Y por ejemplo, nos ayudaría a identificar en una red cuáles son los complejos que son involucrados en cuáles tipos de sinapsis. Lo hicimos en contexto justamente de ubicar a moléculas en sinapsis excitatorias versus inhibitorias. Lo hicimos primero con una técnica que se llama SynView, la cual nos permitió ubicar a las neuroliginas en complejo con la norexina en diferentes tipos de sinapsis. En este caso, ubicamos a la neuroligina 1 en sinapsis excitatorias con colocalización con un marcador de las sinapsis excitatorias versus la neuroligina 2 que se ubicaba preferentemente con sinapsis inhibitorias, justamente identificado con un marcador de las sinapsis inhibitorias, VGAT. Se basa justamente en la reconstitución de una proteína fluorescente verde que se encuentra en dos partes. Una parte se fusiona a la molécula de interés, en nuestro caso, por ejemplo, la latrofina, y la otra parte en su ligando, la norexina. Este ensayo lo hemos rebautizado más o menos CleanView para ser específico de las latrofinas. Al ponerse en contacto, las dos moléculas van a formar un complejo y después llevar a cabo la reconstitución de la proteína fluorescente verde, lo que nos va a permitir ubicar dónde se han formado estos complejos moleculares. Lo hemos hecho en ensayos de agregación, por ejemplo, donde se expresa la norexina fusionada con una parte de la proteína fluorescente verde en una célula, y otras células que fueron transfectadas con la atrofina acoplada a la
parte complementaria de la proteína fluorescente verde. Y lo que pudimos ver es que se forma la proteína fluorescente verde justamente a la junción entre estas células que están en adhesión intercelular, en comparación con el control negativo. Pues esto nos va a permitir poder ubicar cuáles son los complejos moleculares que dependen de la latrofina y dónde se encuentran en las redes neuronales en el contexto de sinapsis excitatorias versus inhibitorias. Este balance entre las sinapsis excitatorias e inhibitorias es importante porque sí tienen impacto en varios trastornos, como puede ser, por ejemplo, el autismo, pero también la esquizofrenia, la epilepsia, por ejemplo, donde el balance entre el input de cada uno de estas sinapsis es importante. Y se ha visto que la latrofina es justamente involucrada en varios de estos trastornos que justamente dependen de este tipo de balance. De manera interesante para nosotros en el laboratorio es la presencia como el fundamento molecular, ¿no?, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad en la población mexicana, porque se conoce muy poco al respecto, tanto en el aspecto de la tasa, por ejemplo, de los mexicanos que tienen este trastorno. Y lo que lo hace interesante es que la población mexicana tiene grupos genéticos aislados, lo que nos hace pensar que podía ser más fácil identificar diferencias entre estas poblaciones en la tasa de sufrimiento justamente del TDAH, la tasa de TDAH en estas poblaciones, y también relacionar eso con defectos genéticos que tocan justamente a estas moléculas de adhesión que participan en las conexiones neuronales. Pues nos daría también un patrón poblacional de cuáles pueden ser los polimorfismos que afectan a estas moléculas en una población asociada a un trastorno neuropsiquiátrico en particular. Por fin, les muestro esta diapositiva que nos permite también ver tal vez que las cetofinas podían tener una función transversal, decir que del papel que vimos que podían tener en el TDAH, donde se ven varios polimorfismos. Este papel se ha visto también asociado con otras enfermedades, como es, por ejemplo, el cáncer. Y la relación entre los dos es que para el TDAH es importante justamente que las neuronas tienen conexiones inalteradas, entonces que sean estables, pero en cáncer están involucrados varios eventos, varios procesos de migración, de adhesión y balances entre estos eventos moleculares para llevar a cabo, por ejemplo, tumorogénesis, infiltración, entravación, etcétera, etcétera. Entonces, que en los dos sistemas, los eventos de adhesión son muy importantes y el papel de la latrofina podía ser justamente impactante en los dos tipos de situación. Y por supuesto, como hay expresión de latrofinas en otros tipos de tejidos, podían tener también otras funciones específicas a estos tejidos. Pues termina mi presentación. Quería agradecer a mi grupo de trabajo, la edición 2020, que ahorita todos están en casa por la pandemia actual. Pongo el sitio web del laboratorio, donde podían como entrar y tener acceso y ver a los diferentes proyectos y las personas que están
haciendo sus estudios de posgrado en el laboratorio. Quería agradecer a mis colaboradores a nivel mundial. Tenemos muchos en México, en particular Judith y José Carlos, que hicieron los estudios que les mostré justamente sobre el citoesqueleto de actina y el splicing alternativo de la latrofina 1. También colaboradores en Silvestav, en el Hospital Infantil Federico Gómez, en Estados Unidos, el doctor Sudov, también en Francia, doctor Vialou, en Canadá y en Turquía, y también en Corea del Sur. Entonces, todos colaboraron en los estudios que les mostré, y también los organismos, las instituciones que nos financiaron. Entonces, el CONACYT, que contribuyó en gran parte, ¿no?, con varios fondos, y también ANR en Francia y Tubitak en Turquía. Entonces, muchas gracias por atender. Espero que he sido muy claro para ustedes, y por supuesto me pueden contactar en mi correo institucional y también en la página web que tenemos. Gracias por su atención. Gracias.